Bueno, el problema no está tan complicado, solamente recorrer toda la lista, si el número es negativo, ignorarlo, si el número es positivo, ir haciendo la sumatoria, al final dividir por la cantidad de elementos que hay en el positivos que hay en la lista. Entonces hay que hacer varios contadores, pero no es nada complicado. Pero quiero aprovechar este ejercicio para comentarles cómo hacer una cosita y es eh, el ejercicio les pide una función, pero pues si quieren probar la función tienen que pedir la lista de alguna manera. Sería chévere que el usuario diera esa lista. ¿Cómo hacemos para que el usuario nos dé una lista de valores? Pues no es complicado, pero sí puede, no es tan trivial como pedirle que nos dé un número o un texto o cualquier otra cosa. Entonces, ideas para que el usuario ingrese a través de la consola una lista de valores. Entonces, digamos que tengamos la lista como base y quiero que el usuario me dé su input. Entonces, ingrese una lista, por favor. Ingrese una lista de números. ¿Sí? Entonces recuerden que siempre el input nos está dando un texto. Entonces, ¿cómo podemos sacar una lista a partir del texto que nos están dando? Hay varias formas de hacerlo. Hay una función bien específica que es la función list, que es muy parecida a la función int o a la función eh, float o todas esas funciones de cada uno de los tipos que tiene Python, que sí trata de convertir cosas a listas. En particular, la función list puede coger un string y transformarlo en una lista separando cada uno de sus caracteres. Entonces, acá hay una forma de tratar de conseguir lo que uno necesita. Entonces, por ejemplo, si les digo print lista y trato de correr este programa. Entonces, si ingresa una lista de números, entonces yo puedo ponerle 1, 5, 4, 8, 7, bla, 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 bla. Le puse un montón de números y me los dio. ¿Sí? Entonces, ahí está la lista de números. Se me fue el espacio ahí, tengan cuidado con eso. Entonces, tenemos la lista de números, pero acá tenemos varios problemas con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Primero que todo, el ejercicio nos pide que también haya números negativos y con esta estructura con esta función no es tan fácil, no es posible hacer eso, porque miren, si llego a poner un número negativo, digamos 5 4 7 8 menos 8 3 2 menos 9 tenemos un problema. La otra es que yo no quiero poner solamente dígitos números de un solo dígito. Si quisiera el 135 como parte de mi número, vamos a tener varios problemas y es esto, y es que la función list automáticamente separa por caracteres. Entonces tenemos el menos por ahí volando y el 135 me lo separa en 1, en 3 y en 5. Entonces no es exactamente la mejor forma de hacerlo. La mejor forma de hacerlo, si de verdad quieren tener control sobre qué es lo que ingresa el usuario, es utilizar algún tipo de separador. Entonces, en vez de utilizar la función list, eh, es mejor utilizar una función que ya vimos, que es la función split. Sí, split es muchísimo más útil para pedir cosas complicadas a través de string. Y lo que sí toca es que el usuario de alguna manera se le explique o de alguna manera sea consciente de cuál es el carácter separador de cada uno de los términos. Lo normal, lo típico es utilizar la coma como carácter separador. Entonces lo que está asumiendo esta función de aquí es que el string que me llega, cada una de las partes del string que se quiere transformar en una lista está separado por comas. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, por ejemplo, si llego a correr esto de aquí, lo que va a pasar entonces es que si yo pongo 1, después un 5, eso no son comas, perdón, 1, después un 5, después quiero un número más grande, el 35, ahí lo puedo poner, quiero un número negativo, menos 7, lo puedo poner, quiero un número aún más grande, 124, lo puedo poner, quiero otro número negativo, menos 14, ahí tengo mi lista de números, entonces ya puedo tener la lista, lo único que hay que tener en cuenta es que esta lista es una lista de strings, no una lista de números. Entonces hay que tener en cuenta eso dentro de nuestra función. Entonces, si queremos ya, asumiendo que en mi lista quedó la lista y que pues el usuario me está separando por comas bien la cosa, si el usuario no me lo separa por comas, lo más probable es que me quede una lista con un único elemento adentro, que es el string grandote de cosas que él haya puesto. Pero pues no estamos asumiendo aquí que le estamos enseñando al usuario bien cómo hacer las cosas. Asumiendo que en nuestra lista está todo lo más de bonito, pues ahora queremos sacar el promedio de únicamente los números positivos. Entonces, varias cosas que hay que saber acá. Primero que todo, necesitamos saber la sumatoria total de todas las cosas para poder sacar el promedio. ¿Sí? Entonces necesitamos la sumatoria. En el peor de los casos no hay números positivos, entonces lo inicializamos en cero. La otra es que no todos los números de la lista son positivos. Entonces, no sabemos cuántos números de la lista son positivos, tenemos que contarlos. Entonces, ¿cuántos
Post voy a llamarlo. ¿Sí? Entonces no tengo ni idea cuántos números positivos hay, tengo que ir contándolos para poder sacar bien el promedio. Y listo, ya con esas dos instrucciones de inicialización podemos hacer todo el recorrido de la lista. La lista se puede, o sea, necesitamos ver absolutamente todos los números de la lista para saber si debemos ponerlo en el promedio o no. Como tenemos que recorrer toda la lista, un ciclo for in puede funcionarnos acá muy fácilmente. Entonces, for un elemento i cualquiera de la lista, ¿en cuál lista? En la lista pues que se llama lista. Entonces, recórrame todos los elementos de la lista, guárdamelos en la variable i y ahí podemos hacer varias preguntas. Entonces, queremos sumar i a nuestra suma, pero solamente queremos sumárselo si es un número positivo. Entonces lo primero que hay que preguntar es if i es mayor a 0. ¿Sí? Pero ojo porque tenemos un problema bastante grave acá y es que i no es un número. Estamos completamente seguros que i no es un número. I es un string porque lo pedimos como un input acá. Entonces nos toca hacer algo al respecto. Lo más fácil es simplemente ir convirtiéndole conforme vamos sacando los elementos de la lista. Entonces lo primero es decir algo del estilo num va a ser igual a int y listo, ya tenemos un número con el que podemos trabajar. Entonces no queremos preguntar por i, sino que queremos preguntar por num. Y no queremos sumar i, sino que queremos sumar num. Y ya no hay ningún problema. Esto está mal intentado, pero no soluciona. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, con esto estamos sumando únicamente si el número es positivo. Si encontramos un número positivo, también tenemos que sumar el contador de positivos que tenemos ahí en 1 porque es el que encontramos. Y ya tenemos la sumatoria y tenemos la cantidad de números positivos que encontramos por ahí. Con esto no estamos sacando el promedio, no se les vaya a ocurrir dividir por cuántos posts dentro del ciclo porque eso no es un promedio, estarían haciendo una división progresiva y eso no es lo que les están pidiendo. Por fuera del ciclo tienen que ahí sí sacar el promedio. Entonces promedio va a ser igual a, no es lo que quería hacer, suma y sobre cuántos posts. Acá podemos llegar a tener un problemita y es que si no hay absolutamente ningún número positivo dentro de la lista, cuántos posts es 0 y entonces nos va ¿a qué? A generar un error, ¿sí? Entonces puede haber varias formas de solucionarlo, inicializar cuántos posts en uno y en la primera iteración tratar de detectarla y no sumarle uno para que no nos quede mal, o sumarle y al finalizar todo el ciclo restarle uno. Se puede hacer varias cosas para evitarlo. Por ahora para no hacer más largo el video, asumir que por lo menos hay un positivo en la lista que nos llega por consola. ¿Listo? Entonces con esto ya podemos coger y imprimir la respuesta. Entonces por favor imprímale al usuario. Promedio y ya tenemos nuestro programita que nos calcula el promedio solamente de los números positivos y utilizando como input algo que nos puso el usuario, tratando de hacer ahí un poquito de trampa para ver cómo hacemos para que el usuario nos pueda ingresar los valores y que no tengamos nosotros que quemar en el código esa información, sino que podamos probar con diferentes tipos de valores.